El manicomio se alzaba como un oscuro guardián en las afueras de la ciudad. Su silueta era una cicatriz dentada contra el cielo del atardecer. La fachada, antes blanca, ahora era de un gris decadente, cubierta de hiedra y abandono. Las ventanas, rotas y abiertas, parecían los ojos vacíos de una calavera. El aire alrededor del manicomio estaba cargado de un silencio inquietante. Ni siquiera el sonido de los pájaros se atrevía a romper la quietud. Una verja oxidada colgando de una bisagra crujía siniestramente con el viento. Más allá había un patio, descuidado y salvaje, que conducía a la entrada abierta del manicomio. Dentro, los pasillos eran un laberinto de papel pintado despegado y techos desmoronados. El olor a moho y podredumbre impregnaba el aire, mezclándose con un ligero olor agrio que hablaba de cosas viejas y olvidadas. Las sombras danzaban en la tenue luz, proyectada por las pocas bombillas que funcionaban y parpadeaban esporádicamente. Historias del oscuro pasado del manicomio circulaban entre los vecinos. Cuentos de los crueles experimentos del doctor Emmett y la trágica figura de Emily, una paciente que desapareció sin dejar rastro, alimentaban la leyenda. Este lugar no estaba simplemente abandonado, estaba embrujado por su historia. Un grupo de estudiantes de medicina estaba en la entrada, su aliento visible en el aire frío y húmedo. Abramos esta verja. Alex, el líder, empujó la verja con un escalofrío. El crujido resonó en la quietud, enviando un escalofrío por sus espinas. Habían venido a explorar el manicomio, impulsados por la curiosidad y la emoción de lo desconocido. Entre ellos estaban Sarah, con un gran interés en la historia psiquiátrica, y Mark, fascinado por las leyendas urbanas. Emily, la más silenciosa del grupo, tenía una conexión personal con el lugar. Su abuela había sido paciente allí y Emily estaba decidida a descubrir la verdad. Los estudiantes se movían con cautela, sus linternas cortando la oscuridad. Cada paso reverberaba por los pasillos abandonados, como si el propio edificio fuera consciente de su presencia. Susurros de advertencia parecían surgir de las mismas paredes, pero siguieron adelante, impulsados por una mezcla de miedo y emoción. Llegaron a la primera habitación, cuya puerta colgaba suelta sobre bisagras oxidadas. Dentro, los restos de una sala de hospital yacían en desorden. Camas de metal, volcadas y oxidadas, se erguían como testigos silenciosos del pasado. Los estudiantes intercambiaron miradas incómodas, pero Alex los instó a seguir adelante. A medida que se aventuraban más adentro, la atmósfera inquietante del manicomio se volvía más opresiva. La luz parpadeante proyectaba sombras largas y distorsionadas que parecían moverse por sí solas. El aire estaba cargado con el peso de historias no contadas y horrores no dichos. Los pasos de los estudiantes resonaban en el silencio, cada sonido amplificado por el vacío que los rodeaba. Tropezaron con una habitación que parecía intacta por el tiempo. Estantes llenos de libros polvorientos y registros médicos llenaban una pared. Miren esto, estos registros son tan antiguos. Los ojos de Sara se iluminaron cuando empezó a revisar los documentos, sus dedos temblando de emoción y miedo. Encontró un archivo con la etiqueta Emily, hija de O. Su voz apenas un susurro mientras llamaba a los demás. Chicos, tienen que ver esto. El archivo estaba lleno de notas, detallando el tratamiento de Emily y los experimentos realizados por el doctor Emmett. Los estudiantes leyeron con horrorizada fascinación mientras la verdad se revelaba. Emily había sido sometida a procedimientos tortuosos en nombre de la ciencia. Su última entrada era una súplica desesperada por escapar, garabateada con mano temblorosa. Una repentina corriente de aire atravesó la habitación, esparciendo papeles y poniendo la piel de gallina. Era como si el propio manicomio reaccionara a su descubrimiento. La historia de Emily era más que una leyenda.
Era una realidad inquietante que persistía en cada rincón del edificio. Los estudiantes intercambiaron miradas incómodas, su emoción inicial ahora teñida de temor. Justo cuando estaban a punto de salir de la habitación, las luces se apagaron. La oscuridad total los envolvió y un jadeo colectivo llenó el aire. Los estudiantes buscaron a tientas sus linternas. El pánico aumentaba mientras luchaban por orientarse. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de sus respiraciones agitadas. Entonces, un tenue resplandor apareció al final del pasillo, parpadeaba como la llama de una vela, haciéndose más brillante a medida que se acercaba. Los estudiantes observaron en silencio atónito. Su miedo se intensificaba con cada segundo que pasaba. La luz reveló la figura de una mujer joven, su vestido blanco manchado y roto, su cabello colgando en mechones enredados sobre su rostro. Emily. Se movía lentamente, casi flotando, sus ojos fijos en el grupo con una intensidad que les helaba la sangre. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. En su lugar, un viento frío recorrió el pasillo, llevando consigo los débiles ecos de un grito. Los estudiantes estaban paralizados, incapaces de apartar la vista de la figura espectral. De repente, las luces volvieron a encenderse y Emily desapareció. ¿Vieron eso? Los estudiantes se quedaron en silencio atónito, sus mentes luchando por procesar lo que acababan de presenciar. El manicomio pareció exhalar a su alrededor. El peso opresivo se levantó momentáneamente antes de volver a asentarse. La leyenda de Emily ya no era solo una historia, era una pesadilla viviente. Sin previo aviso, el aire se volvió helado y el sonido de pasos resonó por los pasillos. El corazón de los estudiantes latía con fuerza al darse cuenta de que no estaban solos. El pánico se apoderó de nosotros y comenzamos a correr. Nuestras linternas se balanceaban salvajemente en la oscuridad. El sonido de los pasos de Emily los seguía, implacable e implacable. Corrieron por los pasillos laberínticos. Sus respiraciones se convertían en jadeos irregulares. Las puertas se cerraban de golpe detrás de ellos, como si el propio manicomio estuviera conspirando para atraparlos. La presencia de Emily estaba en todas partes. Su figura fantasmal se vislumbraba en cada sombra. Sus gemidos lastimeros resonaban por los pasillos. Tropecé con una silla rota y grité de dolor. Alex y Mark la ayudaron a levantarse con los ojos muy abiertos por el miedo. No podían permitirse el lujo de reducir la velocidad. Emily se acercaba. El manicomio parecía girar y girar a su alrededor. Los caminos familiares se volvían confusos y laberínticos. Entraron a trompicones en una habitación que parecía ligeramente diferente al resto. El aire estaba denso, con el olor a productos químicos y descomposición. Viejos equipos médicos estaban esparcidos alrededor y una gran mesa de metal estaba en el centro. Los estudiantes sabían que habían encontrado el consultorio del Dr. Emmett, el corazón de la oscura historia del manicomio. Sin aliento y temblando, los estudiantes se reunieron alrededor de la mesa de metal. La habitación estaba llena de viejas revistas médicas, aparatos extraños y frascos que contenían sustancias desconocidas. Mis ojos se sintieron atraídos por un diario polvoriento que yacía abierto sobre la mesa, sus páginas llenas de la meticulosa letra del Dr. Emmett. Mientras leía, la horrible verdad se hizo evidente. El Dr. Emmett había estado realizando experimentos inhumanos en sus pacientes, empujando los límites de la ciencia y la cordura. Emily había sido su sujeto más prometedor, su mente y cuerpo sometidos a torturas indescriptibles. El diario detallaba su lento descenso a la locura y su eventual muerte. La entrada final fue una confesión escalofriante. El Dr. Emmett había descubierto una forma de atrapar almas dentro del manicomio, utilizando rituales oscuros y conocimientos prohibidos. El espíritu de Emily estaba unido al edificio, su sufrimiento eterno,
Los estudiantes se dieron cuenta con creciente horror de que ahora formaban parte del mismo experimento retorcido. De repente, la habitación se enfrió más y las luces parpadearon siniestramente. La figura fantasmal de Emily apareció una vez más, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y rabia. Extendió la mano hacia Alex, su toque helado y etéreo. Los estudiantes gritaron, pero no había escape. Estaban atrapados en la pesadilla del Dr. Emmett. Alex sintió una mano fría cerrarse alrededor de su muñeca y un dolor abrasador le recorrió el cuerpo. Los ojos de Emily se clavaron en su alma, su expresión una máscara retorcida de tormento. Podía sentir que su fuerza se agotaba, su mente se deslizaba hacia la oscuridad. La habitación a su alrededor parecía distorsionarse. Las paredes se cerraban a medida que las sombras se profundizaban. Observamos con horror impotente cómo el cuerpo de Alex se convulsionaba. Sus ojos se pusieron en blanco y su boca se abrió en un grito silencioso. La presencia de Emily se hizo más fuerte. Su forma se volvió más sólida a medida que absorbía su fuerza vital. El aire estaba lleno de una energía sobrenatural, crepitando con intención malévola. Sarah y Mark intentaron alejar a Alex, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo quedó flácido y la forma fantasmal de Emily se disipó, dejando un silencio escalofriante. Alex yacía inmóvil, su rostro pálido y sin vida. El manicomio había cobrado otra víctima, su oscura hambre saciada temporalmente. Nos quedamos en silencio atónito, nuestras mentes luchando por comprender el horror que habíamos presenciado. El peso opresivo del manicomio pareció levantarse momentáneamente, pero el aire todavía estaba denso con los ecos del sufrimiento de Emily. Sabían que tenían que irse, pero el camino de salida era incierto y estaba lleno de peligros. Sarah y Mark finalmente salieron a trompicones del manicomio, sus cuerpos y mentes maltratados por la terrible experiencia. Juraron no volver a hablar de lo sucedido, pero la leyenda de Emily y el Dr. Emmett seguiría viva. El manicomio se alzaba como un oscuro monumento a los horrores del pasado, un lugar donde los límites entre la vida y la muerte eran inquietantemente delgados. En los años que siguieron, las historias del manicomio abandonado continuaron circulando. Los lugareños hablaban en voz baja de la figura fantasmal de Emily, que todavía deambulaba por los pasillos, buscando la paz. La leyenda creció, alimentada por los susurros de aquellos que se atrevían a aventurarse cerca del edificio maldito. El manicomio seguía siendo un lugar de miedo y fascinación, atrayendo a los curiosos y a los valientes. Pero aquellos que entraban lo hacían bajo su propio riesgo, porque los espíritus del pasado no se aplacaban fácilmente. La historia de Alex, Sarah y Mark se convirtió en parte de la leyenda, una advertencia para aquellos que buscaban descubrir los oscuros secretos del manicomio abandonado. La leyenda de Emily y el Dr. Emmett perduró, un escalofriante recordatorio de que algunas historias es mejor dejarlas sin contar. La oscura historia del manicomio seguiría viva, sus paredes resonando con los gritos de aquellos que habían sufrido en su interior, y en las sombras el espíritu de Emily permanecía atrapado para siempre en una pesadilla de dolor y tristeza.